Los invito a ponerse de pie para la lectura, una manera de reverencia ante la Escritura. Dice así el texto, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Amado Dios, una vez más estamos agradecidos por poder contar con tu palabra, por haber tenido esta misericordia de revelarte a nosotros de una manera tan particular y haber obrado de una manera poderosa y providencial para preservar la Escritura a través de tantos años. Hoy podemos leer lo que el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, escribió a Timoteo y puede ser útil para nuestras vidas en este tiempo. Rogamos que aquietes nuestros corazones y nuestros pensamientos, que podamos, Padre, poder tener una actitud dócil al escuchar la verdad y tú derribes todo pensamiento que se opone al conocimiento de Dios. Oramos, Padre, que todo corazón sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Una vez más, porque nosotros estamos centrados en la enseñanza durante este mes, y seguramente será así en octubre también, en esa expresión del versículo 7, ejercítate para la piedad, ¿sí? Quiero mencionar algo más de ese contexto en el que está esta expresión. Ustedes notaron que después en el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Bueno, una vez más el contexto, porque ese versículo a veces ha sido citado como para decir el ejercicio corporal para poco es provechoso, y uno piensa en qué, en la gimnasia, ¿no? El ejercicio corporal para poco, pero no se está refiriendo a eso, ¿verdad? El contexto nos ayuda a entender que no se refiere a eso, sino a lo primero que dijo, versículo 1 hasta el 5, donde habla de esos que practicaban el ascetismo, que no se casaban, que había comida que no participaban, porque decían, si no nos casamos somos más santos, decía. Si no comemos tal cosa, carne, por ejemplo, somos más santos. Bueno, Pablo dice, ese ejercicio corporal para poco es provechoso. No te centres en ritualismos, sino centrate en lo que es el carácter piadoso. Entonces ahí entendemos más el contexto, a qué se refiere Pablo con el ejercicio corporal para poco es provechoso, así que vamos a hacer gimnasia, ¿sí? Y vamos a dar el trabajo a los profesores de gimnasia, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Ese es el contexto, parte del contexto. Hay más ahí que vamos a ir pensando y considerando a través que desarrollamos la enseñanza en este mes. Bueno, esa expresión, ejercítate para la piedad, ¿sí? Tiene dos partes, el ejercicio, el ejercitarse, y la piedad, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta eso. Y ya mencionamos nosotros la semana pasada con la ayuda del Señor, explicando esas palabras, ¿sí? Ejercítate se refiere al esfuerzo y la disciplina de un atleta de alto rendimiento. De ahí toma Pablo esa palabra para hacer una comparación, una explicación acerca de cómo nosotros desarrollamos piedad en nuestras vidas, ¿verdad?
refiere a ese esfuerzo de un atleta. De la misma manera, un creyente debería tener esa disciplina para poder crear piedad, poder cultivar piedad en su vida, ¿sí? Y esa palabra piedad que aparece allí se refiere a un estilo de vida caracterizado por la devoción a Dios. Eso significa la piedad en su expresión más sintética, más esencial, ¿sí? Una vida, un estilo de vida caracterizado por la devoción a Dios. Entonces, la expresión ejercítate para la piedad refiere a esto, refiere a un esfuerzo intencionado, ¿sí?, en practicar una rutina sistemática de conductas y actitudes que agradan a Dios. Me propongo en realidad empezar a ejercitarme, a practicar día en día en mi vida diaria actitudes y conductas que agradan a Dios, poniéndome en la gimnasia de eso. A eso se refiere el hecho de ejercitarse en la piedad, ¿sí? Incorporándolas, esas actitudes y conductas, en nuestra manera de ser, a fin de cultivar, dar como resultado, un carácter piadoso. Así es como se llega a ser piadoso. Tenemos piedad cultivada en el corazón por la gracia de Dios. Ahora, para que esa piedad que está en un corazón regenerado se vea en la vida práctica, eso requiere de nuestro esfuerzo. Y eso es lo que hablamos nosotros la semana pasada. Un esfuerzo semejante al de un atleta olímpico, que era al que se refería Pablo aquí. Ahora, este ejercitarse en la piedad, sí, es la manera en que el creyente crece en su vida espiritual. Si no hay esa disciplina, y eso lo mencionamos, si no hay esta disciplina de un atleta con la piedad como el atleta tiene disciplina con su cuerpo, es muy difícil crecer, hermanos. No hay esperanza de crecimiento para el creyente que no se disciplina de esta manera en su vida espiritual, ¿sí? El creyente crece de esta manera en su vida espiritual. Y también, y eso es lo que nosotros tomamos aquí, también es la manera en que los padres deben criar a los hijos. ¿Por qué? Porque esta es la manera que nuestro Padre Celestial nos cría a nosotros, en el sentido espiritual, y ahí tenemos nosotros un reflejo de lo que los padres, un ejemplo de lo que los padres deben hacer con sus hijos en casa. Si Dios hace eso con sus hijos en la familia de la fe, esto es lo que los padres deben hacer con sus hijos en casa, ¿sí? De la misma manera, cultivar en ellos piedad, crearlos en el ejercicio de la piedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sencillamente vamos a hacer algunas referencias antes de entrar al tema de esta mañana. ¿Por qué deben los padres en realidad criar a los hijos en la piedad o ejercitarlos en la piedad? Bueno, primero porque esto es un mandato explícito en la Biblia. Lo hablamos la semana pasada. Explícitamente Dios dice, crían a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? No busque psicología del mundo para criar a sus hijos. Busque los principios y los preceptos de la Escritura para poder criarlos a ellos en la piedad. Es un mandato explícito. Segundo, porque la piedad es el único estilo de vida correcto, ¿sí? No hay otro estilo de vida correcto. Es el único estilo de vida correcto en el que los padres deben criar a sus hijos. Tercero, porque los confronta, sí, a los hijos con la realidad de su corazón pecador y con su necesidad de un Salvador. Cuando los padres establecen principios y normas piadosas en la crianza de los hijos, los están confrontando a ellos con la necesidad de su corazón. Vamos a mencionar un poco esto y creo que cada vez que hablemos sobre algunas de las pautas de la piedad, vamos a ver que siempre eso va a despertar ese corazón pecador y va a salir a luz su naturaleza pecaminosa. Los hijos se verán de esa manera confrontados con su necesidad de un Salvador. Así que usted está en realidad confrontándolos a ellos con la realidad de su corazón y la necesidad de un Salvador. Cuarto, porque la piedad tiene promesa de esta vida presente y coloca a los hijos, aunque sean incrédulos incluso, bajo la gracia común de Dios. Ayer mencioné algo de esto en la reunión de oración, ¿sí? Si usted cría a sus hijos, siendo ellos creyentes o incrédulos, independientemente de eso, para todos los hijos es la misma crianza, usted coloca a sus hijos bajo la gracia común de Dios, ¿sí? Hay una gracia común de Dios y hay una gracia especial de Dios. La gracia especial es esa gracia salvadora, donde el Evangelio es llevado al corazón de una persona por el Espíritu de Dios y lo salva. Esa es la gracia especial. Pero hay una gracia común, el hecho de que nosotros podamos disfrutar, siendo incrédulos o creyentes, disfrutamos todos de que hoy salió el sol. Y nuestro Padre hace salir el sol para buenos y para malos. No dice, bueno, los malos le damos sombra todo el día. No, eso es la gracia común de Dios.
Salmo 104 es un precioso salmo que hace un relato el salmista de toda la gracia común de Dios, cómo actúa, cómo funciona este mundo bajo la gracia común de Dios, dándole alimento a los animales, haciendo que los ríos corran, haciendo que realmente, viendo cómo el hombre sale cada día a trabajar y cómo haciendo en su esfuerzo cuenta con la gracia de Dios acompañando el funcionamiento de este mundo, ¿sí? Eso es la gracia común de Dios. Y cuando usted cría a sus hijos bajo la piedad, los coloca bajo esa gracia común, ¿sí? En Proverbios, que empezamos a leerlo ayer en la reunión de oración, en Proverbios vemos los beneficios de un estilo de vida piadoso y los perjuicios de vivir en la impiedad. Mencionaba ayer que, por ejemplo, si usted enseña, cualquier hijo, sea creyente o incrédulo, que sale de su hogar en obediencia a sus padres, va a tener la bendición de Dios. Porque ese principio de honra a tu padre y a tu madre es universal. No es solo para creyentes, es universal. Y ese principio tiene promesa. Así que un hijo, aunque sea incrédulo, cuenta con la gracia común de Dios de recibir esa bendición por haber vivido en obediencia a sus padres. Enseñar a los hijos piedad puede librarlos de caer en adicciones, tener vidas ordenadas y productivas, ser liberados de relaciones destructivas, tener sabiduría para el manejo de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos en Proverbios es la gracia común de Dios. Una persona diligente en su trabajo, sea creyente o sea incrédula, va a prosperar. ¿Por qué? Porque ser diligente es un principio que Dios ha establecido, que está relacionado con la piedad y que si lo pone en funcionamiento, tendrá bendición. Funciona de esa manera. Así que si usted enseña a su hijo piedad, lo está colocando bajo la gracia común de Dios. Pero escuche esto, si usted resiste enseñar a sus hijos en la piedad y los deja que se críen con la tendencia de su malvado corazón, usted está haciendo un gran daño porque los está quitando de la gracia común de Dios. Y eso es muy perjudicial para ellos a futuro. Así que la piedad tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. La piedad para todo aprovecha, dice Pablo, ¿sí? Y quinto, los padres deben criar a los hijos en la piedad, en quinto lugar, porque cultivan en los hijos actitudes, conductas y emociones que reflejan el respeto a Dios, a su palabra y a su iglesia, que obviamente es lo más importante en la crianza piadosa, para que sus hijos aprendan cómo comportarse en la iglesia, cómo venir a estar en la iglesia y escuchar respetuosamente la palabra de Dios, cómo ellos pueden realmente estar predispuestos para poder escuchar el Evangelio de una manera apropiada. ¿Cómo puede hacer eso? Críenlos en la piedad, cultiven en ellos actitudes piadosas, porque eso los va a predisponer a ellos a saber cómo actuar ante Dios de una manera respetuosa, ante su palabra, ante su iglesia, aunque ellos sean incrédulos, ¿sí? Cultiven ellos eso. Bueno, ya hemos hecho notar nosotros la importancia, la semana pasada, de acostumbrar a los hijos a los hábitos de la piedad. Hoy vamos a empezar a ver algo de detalle en esto, con la ayuda del Señor, y así seguiremos en este mes y en octubre. Hoy comenzamos con los padres deben enseñar el hábito piadoso, de saber oír. Y eso es un hábito piadoso, saber oír. Y que en realidad acá comienza todo en la crianza de los hijos, que enseñarles a ellos a saber oír. Y bueno, no nos referimos justamente al hecho de que revisemos, y está bien que lo revise si es que se da cuenta que su hijo no le funciona el órgano auditivo, pero no se refiere cuando la Biblia utiliza la palabra oír solamente al hecho de que tenga en buen funcionamiento su oído físico, ¿no? Sino que en la Biblia oír no refiere solamente a esa capacidad de escuchar sonidos, sino también indica una actitud. Cuando la Biblia utiliza esa palabra, especialmente en relación a Dios o las cosas espirituales, está hablando no solamente de oír con el oído físico, sino de una actitud al escuchar. Eso está hablando el texto, ¿no? Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, el sacerdote Elí le enseñó al jovencito Samuel, que era un jovencito, le enseñó cómo tenía que responder a Dios. Dice, si él, Dios, te llama, dirás, habla, porque tu siervo oye. Y esa es la actitud que hay que sembrar en los hijos cuando usted va a enseñarles y hablar con ellos. Que ellos lleguen al punto de decir, papá, mamá, habla, tu siervo oye. Qué maravilloso, cuando pasa esto, ¡plup!, se cae papá y mamá del susto, ¿verdad? Pero eso tiene que enseñarle una respuesta dócil, una actitud dócil al escuchar a papá y a mamá
enseñando y también corrigiendo, ¿verdad? Pero también, cuando la Biblia habla acerca de oír, indica también una actitud de obediencia. O sea, a veces simplemente se usa la palabra oyó para decir que no solo tuvo la actitud, sino también que obedeció. Y resume, los escritores bíblicos resumen en esa palabra bíblica, oyó, me oíste, para decir que obedeció. Pero también en sentido contrario utiliza la palabra no escuchó o no oyó para decir que no obedeció. Está implícito en esa expresión no solo actitud, sino obediencia, ¿sí? Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 15, verso 22, dice así: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, y ahí aclara, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, ¿sí?, que la grosura de los carneros. Usa de manera intercambiada, como sinónimo, el hecho de obedecer como prestar atención. Y entonces habla ahí de que escuchar, oír, prestar atención y obedecer en este caso son sinónimos. Así que se hace alusión a eso. Así que cuando estamos hablando acerca de enseñar a los hijos a desarrollar ese hábito piadoso de saber oír, estamos hablando no solo de escuchar, sino también de una actitud dócil y de una respuesta obediente a lo que los padres dicen. Y esto es tan importante en la Biblia, el tema de oír, de saber escuchar, de aprender a escuchar, que el verbo oír aparece en la Biblia unas, no las conté todas, pero hice más o menos un cálculo aproximado, unas 1500 veces, sin contar sus sinónimos como escuchar o prestar atención, y ahí le tiene que sumar algunos más. Bueno, qué interesante, ¿no? Que en la Biblia aparezca tantas veces esta palabra significa que para Dios es muy importante aprender a escuchar y aprender a oír. Eso es interesante. Queridos hermanos, oír es un hábito espiritual. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Es un hábito espiritual. Y eso no es menor, queridos hermanos. Que ustedes tengan en cuenta que cultivar una buena actitud para oír y una respuesta al oír, eso es un hábito espiritual. Son sensibles, dijo Cristo, a la voz de su palabra, las ovejas. ¿Sí? Es una respuesta espiritual al llamado de Cristo. Y oír, queridos hermanos, es la primera respuesta espiritual de un alma salvada. ¿Dónde comienza la vida espiritual? Cuando empezamos a oír. Oír. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y el texto, los conocedores del texto allí en el idioma original hablan de escuchar la voz de Cristo, ese llamado interior que hace el Espíritu de Dios cuando llama a alguien para la salvación. ¿Sí? Juan capítulo 5, verso 25, dijo Cristo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, Cristo hablaba de ese momento, cuando los muertos, habla de los muertos espiritualmente, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, vivirán. Es la primera respuesta espiritual de un alma salvada por Cristo. Y desde que comenzamos nuestra relación con el Señor, toda nuestra vida espiritual o toda nuestra vida cristiana, queridos hermanos, es un constante aprendizaje para saber cómo responder a la voz de Dios. ¿O no estamos en ese camino nosotros? Todo el tiempo estamos nosotros aprendiendo día tras día cómo responder a la voz de Dios. Y fracasamos en algún momento, dejamos de oír al Señor, hacemos la nuestra y después otra vez nos tenemos que arrepentir y aprender a escuchar una vez más. Y vamos en ese proceso hasta que seamos recibidos en la presencia del Señor, en ese proceso de aprender a tener un oído dócil como el oído de Cristo. El Señor me habló y no fui rebelde a su voz. Ese es un pasaje mesiánico hablando de Cristo. El siervo de Jehová. Jehová me dio un oído dócil para poder escuchar como los sabios. Y el Señor me habló y no fui rebelde a su voz. Interesante eso, ¿no? Así que saber oír es un hábito determinante en la salvación, pero también es un hábito determinante en la santificación, queridos hermanos. O sea, si usted no puede oír al Señor para salvación, usted no puede ser salvo. Escucha la voz de Dios que lo despierta de la muerte espiritual y usted vive. Pero tampoco usted puede crecer en su vida espiritual si usted no aprende a oír y obedecer al Señor. No hay crecimiento. Así que el oír es determinante para la salvación y es determinante en la santificación. O sea, es la clave de nuestro crecimiento en Cristo. Y no es diferente en el hogar.
No es nada diferente en el hogar como pasa en la familia de la fe, pasa en la familia natural en cada hogar. No es diferente. En la crianza de los hijos, educar el oído de los hijos es clave para sembrar la piedad. Si no puede educar el oído de su hijo, medio difícil que después pueda edificar sobre el corazón de su hijo. ¿Sí? Necesita educar el oído de su hijo. ¿Sí? Es clave eso. Los hijos necesitan aprender a responder apropiadamente a la voz de sus padres, así como todo creyente necesita aprender a responder a la voz de Dios. ¿Sí? De la misma manera los hijos, sin esta habilidad, porque es una habilidad que uno va incorporando en su vida, aprender a escuchar, ¿no? Estaba pensando en esto en la semana y estaba midiendo mi nivel de ansiedad, ¿no? ¿Cuán ansiosos somos? Uno de los medidores de la ansiedad es si usted es de esas personas que completa la frase del otro, ¿no? Están hablando y usted dice, sí, 3, 4 cuadras, no te terminé de decir. Bueno, ahí mide usted su nivel de ansiedad. No sabemos escuchar. Siempre le completamos la frase al otro, bueno, usted está muy ansioso, espere que termine. Y a veces nosotros decimos, pará, no iba a decir eso, escúchame, que te tengo que terminar de contar. Nota cómo nosotros debemos aprender a escuchar, a saber oír. Bueno, es medio difícil, queridos hermanos, si usted no incorpora esto en los hijos para crear en ellos piedad. Para que el oído de los hijos se entrene en la invaluable virtud de saber escuchar, son necesarias tres cosas. Dice 2, pero son 3. Perdónenme, pero asumí una más ahí. Son cortitas igual, no se asuste. Muy bien. Primero, ejercite, porque esto es el hogar, es el gimnasio de la vida, ¿sí? Así que empiece por este ejercicio. No sé cuál es el primero en la gimnasia, pero este es el primero. Capaz que hay que calentar, ¿no? Antes de hacer gimnasia. Bueno, aquí hay que empezar a calentar el oído para después empezar a sembrar piedad. Ejercite el oído bajo la rutina de enseñanzas y mandatos. Ejercite el oído de sus hijos bajo la rutina de enseñanzas y mandatos. Queridos hermanos, la única manera en que el oído se adiestra para escuchar bien es implementando instrucción imperativa. Y cuando escuchamos esa palabra imperativa, no hable de imperativo, pastor, no, eso suena, es cosa mala eso. Como diciendo, no quiero que me impongan nada, ¿no? Pero hay que tener instrucción imperativa en el hogar. La instrucción imperativa demanda una respuesta de la voluntad, por eso hay que tener instrucción imperativa en el hogar. Porque usted apela a que está esperando una respuesta de su hijo a lo que usted le está diciendo. Si no hay instrucción imperativa, usted no está apelando nada a la voluntad. O sea, su hijo no se va a sentir desafiado a hacer nada. Por eso es que tiene que haber instrucción imperativa en el hogar, ¿sí? Demanda una respuesta de su voluntad. Si no hay un tono imperativo en su enseñanza, en su instrucción a los hijos no se verán desafiados a responder adecuadamente. La pedagogía divina, cuando hablamos de pedagogía divina, es como Dios nos educa a nosotros, eso es pedagogía divina, ¿sí? La pedagogía divina funciona de esta manera, con instrucción imperativa, ¿sí? Por eso la instrucción bíblica tiene un inconfundible tono imperativo. Si usted ha empezado a leer la Biblia, usted va a empezar a leer, acá hay mucho mandato, acá es mucho que me está mandando, esto, tú debes esto, tú debes aquello. El tono imperativo en la Biblia es inconfundible. Usted empieza a leer y dice, wow, pero no me está sugiriendo, me está mandando la Biblia. Sí, porque así habla Dios con los suyos, en un tono imperativo. ¿Sí? De esa manera trata Dios con nosotros, trata con nuestros corazones. Hay un inconfundible tono imperativo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en este capítulo de 1 de Timoteo, capítulo 4. Vemos esa intención de Pablo de recordarle a Timoteo que vos tenés que usar en la iglesia, Timoteo, un tono imperativo en la enseñanza. Noten lo que dice capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas, ¿sí?, a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 11. Ese versículo 11 es tremendo, ¿no? Esto manda y enseña. No, pastor, yo no quiero que me mande nadie. Bueno, mire, Timoteo le dijo, vos tenés que mandar, Timoteo. Esto, me gusta lo otro, pastor, en que enseñe. No me gusta que mande, pero tienes que mandar y tienes que enseñar. Noten lo que dice versículo 13.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una vez más el énfasis en un tono imperativo en la enseñanza. Y versículo 16 dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra doctrina ahí es enseñanza, porque esa es la traducción a nuestro texto. Debería decir ahí también enseñanza para que nosotros lo entendamos bien, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. O sea, ten cuidado de tu vida espiritual, pero no dejes como pastor de seguir enseñando, de seguir teniendo este ministerio instructivo para la iglesia, ¿sí? Persiste en ello, no ten el tono de Pablo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, te salvarás de los falsos maestros. Pero noten el mismo tono que Pablo sigue utilizando en la segunda carta, el texto lo tienen aquí, o si no lo pueden buscar que está ahí cerquita, la segunda carta en capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice capítulo 4 de la segunda carta, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Noten el tono solemne con el que hace el preámbulo al mandato que le va a dar a Timoteo. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¡Wow! ¿Qué va a decir? Que está apelando a Cristo como juez. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto que va a decir tiene que ser muy importante. Versículo 2. Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Y noten esto. ¿Cómo voy a enseñar? Pablo le preguntaría a Timoteo, ¿no? ¿Cómo enseño? ¿Qué hago? ¿Qué tipo de enseñanza? Bueno, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pastor, todo bien, pero saquémoslo de reprender ahí. Otra vez ese tono imperativo en la manera de enseñar y educar a la iglesia de Dios, y eso sin duda alguna también es aplicable en el hogar. Bueno, y la otra carta pastoral tiene la misma intención, Tito, los textos lo tienen aquí, pero también está ahí cerquita si lo quieren buscar. Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, 2.1, y 2.15, también una vez más un énfasis en la instrucción, ¿sí? Esto habla, exhorta, otra vez, pastor, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Qué interesante, ¿no? Que Pablo no tenía ningún problema en hablar de un tono imperativo en la enseñanza en la congregación, ¿sí? Y eso no significa que aquí está gritando a los cuatro vientos para tratar de demostrar que uno es imperativo. Sencillamente es, esto se hace, esto no se hace. Y se puede hablar en un tono amable, dar un mandato imperativo. No dejar las cosas en grises, sino esto está mal, esto no lo hagas. Eso es un tono imperativo, ¿sí? Cuando nosotros lo dejamos en grises, estamos perdiendo el tono imperativo que la Biblia lo tiene muy claro en la Escritura, ¿sí? Así que, queridos hermanos, este tono imperativo en la Biblia es adrede. Es adrede que Dios ha puesto un tono imperativo en su revelación. Y es para que aprendamos a responder apropiadamente ante la autoridad de Dios. Y ahí es donde comienza la buena relación con Dios, cuando nosotros nos sometemos a su autoridad. ¿Y cuándo nos sometemos a su autoridad? Cuando nosotros respondemos apropiadamente a sus mandatos. Y ahí comienza la plena relación con Dios, queridos hermanos. Créanme que es así, ¿sí? Y cuando estamos en ese punto, cuando logramos responder apropiadamente a la autoridad de Dios, estamos en el punto óptimo de la vida piadosa. No es cuando yo estoy diciendo, ay, no, hoy estuve orando, me sentí como que tocaba las nubes. No, mire, usted está en el punto óptimo de su vida piadosa cuando usted puede responder apropiadamente a la voz de Dios, con la actitud correcta y con la respuesta de obediencia inmediata. Ahí está usted en el punto óptimo de la piedad. Así que los padres deben tener un tono confrontativo, ¿sí? Eso no significa ser agresivos, ¿eh? Confrontativo no significa ser agresivo. Algunos confunden eso. Confrontativo es que desafía a los hijos a hacer algo. Hacer esto que es correcto y dejar de hacer aquello que es incorrecto. Y no hace falta ser agresivo para eso, ¿sí? Así que los padres deben tener un tono confrontativo en su enseñanza a los hijos y deben enseñar, exhortar, reprender, aconsejar, amonestar, etcétera, 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 porque ahí es donde tiene el tono imperativo en la instrucción para los hijos. Queridos hermanos, la instrucción imperativa será necesaria en cada etapa del proceso de la crianza, ¿sí? Cuando son chiquitos, el tono imperativo va a ser, el primer tono imperativo de los padres, ¿cuál es? No, ahí está. Y ese es el primer tono con el que usted va a darse cuenta que los hijos son pecadores.
empiece a decirle no a su pequeño angelito de 1 año, ¿verdad? Y usted va a ver cómo tiene un corazón pecador ahí, ¿verdad? Tan chiquitito y ya, ¿no? No. Y entonces él empieza otra vez con el no. Y entonces va a demostrarle a usted que ahí hay que trabajar para que tenga una respuesta diferente. Claro, usted trabaja en principio con el no, pero después cuando va creciendo, usted va a tener que trabajar con otras áreas en su respuesta, ¿verdad? En su manera de responder a la instrucción imperativa, ¿no? Después empezar a argumentar, y vamos a ver algunas cosas ahora, no en detalle, pero sí mencionar, argumentar, excusarse y un montón de cosas que son respuestas a una enseñanza imperativa que no son otra cosa que revelar lo que hay en el corazón. Eso tiene ese propósito, ¿verdad? Revelar lo que hay en el corazón. Así que la enseñanza imperativa será necesaria en cada proceso de la crianza, queridos hermanos, porque la resistencia a responder apropiadamente a la enseñanza, a la instrucción de los padres, se hará manifiesta en cada etapa del crecimiento, aunque de diferente manera. ¿Sí? Por eso es que esto de enseñanza imperativa es todo el tiempo de la crianza hasta que los hijos se independizan y se van de la casa, ¿verdad? Ahí ya no, ¿eh? Ahí ya no. Ya cuando se independizaron, ya no. Quédese en casa, abuelos. Muy bien, ahí está. Sepa que ya sus hijos son independientes. Los padres deben indicar, y eso es importante, los padres deben indicar qué es lo correcto y ser explícitamente claros con sus directivas expresando mandatos. No deje las cosas turbias. Eso que estás haciendo no, esa manera de saludar no, esa ropa no, no, es no. Tiene que ser claro. No deje las cosas ambiguas para sus hijos, ¿sí? Sean claros. Las redundancias, queridos hermanos, en esta expresión son adredes, porque hay padres que no mandan, no son imperativos y dejan que sus hijos hagan como ellos mejor les parezca. En los años 90 hemos sufrido la educación estatal donde se decía no hay que corregirles a los hijos si están escribiendo mal hacer, si escribe hacer sin H. Déjelo, decía el maestro, porque en algún momento se va a dar cuenta que tiene que poner una H. Y así es como nunca se dieron cuenta algunos y hoy aparecen en Facebook hacer sin H por todos lados. ¿Por qué? Porque nunca nadie les dijo lleva H el hacer. Entonces, tiene que decirle que eso está mal. Y hay padres que no le corrigen. Y hablando de corregir una palabra, estamos hablando de cosas más serias, ¿no? Como corregir una conducta. Ya se va a dar cuenta. Déjalo, no le digas nada. No, queridos hermanos, usted tiene que corregir eso. Queridos hermanos, en el libro de los jueces, que lo estuvimos estudiando en el barrio de la Victoria el jueves justo, ¿sí? En el libro de los jueces vemos lo que sucede cuando no hay esa figura de autoridad guiando, cuidando, educando. Cuando pasa eso, que no hay esa figura de autoridad imperativa en el hogar, cada uno hace lo que bien le parece, ¿sí? Y los hijos harán eso. Es más, voy a decir que hay algunos hogares donde parece que las cosas están todo bien. Claro, pero porque nadie está tocando lo más sensible de los hijos, que es el corazón. Y entonces, donde hay padres que no hacen nada de instrucción imperativa, parece que todo va fenómeno. Claro, pero los hijos hacen lo que quieren, y por eso no hay ningún brote de su naturaleza pecaminosa y parecen las mejores personas del mundo hasta que salen de casa y se tienen que encontrar en un mundo donde sí hay autoridad imperativa y es ahí donde empiezan a chocar y frustrarse. Bueno, así que lo primero que deben hacer, queridos hermanos, justamente es adiestrar a sus hijos, ejercitar el oído de sus hijos con enseñanza imperativa como la Biblia nos enseña. En segundo lugar, para que el oído de los hijos se entrene en la invaluable virtud de saber escuchar, es necesario que usted, papá y mamá también, sea una figura respetable en el hogar. Sea una figura respetable en su hogar. Noten lo que dice capítulo 4 de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. ¿Sí? Versículo 11 dice, esto manda y enseña. ¿Pero qué dice versículo 12? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, ese texto también ha sido sacado de contexto muchas veces, ¿verdad? Y lo hemos aplicado a jovencitos de 12, 13, 14 años. No está mal, no está mal.
Pero originalmente ese texto está dicho a un hombre de más o menos unos 40 años, más o menos 40, 45 años, que para ser pastor en ese momento era joven, ¿verdad? Entonces por eso habla, ninguno tenga en poco tu juventud, porque estás en el ministerio pastoral siendo joven. Y te vas a encontrar en este ministerio pastoral que tenés gente que te lleva 20 años, que son hombres ya de edad, pero que ninguno de ellos tenga en poco tu juventud. Y cuando tú estás enseñando imperativamente, fíjate que nadie te menosprecie, que nadie te tenga en poco porque vos sos joven. Entonces, con tu figura, con tu rol y tu figura de autoridad, administrando la autoridad de Dios, así que la verdad realmente sea recibida con respeto por quienes están a tu cargo. Esa es la idea del texto. Pero es interesante que después de haber dicho, esto manda y enseña, ¿sí? Esto manda y enseña, y dice, y enseña de tal manera que te tengan respeto cuando hablas, inmediatamente le dice, porque Timoteo se preguntaría como cualquiera, ¿y cómo hago para que me respeten? ¿Tengo que ponerme duro, tengo que ponerme firme así, sacar el garrote y estar achichonando cabezas? No. Sé ejemplo en palabra, espíritu, fe, amor y también en conducta. Interesante eso, ¿no? Si vos mostrás con tu ejemplo que también estás tomando en serio lo que decís, la congregación te va a tomar en serio, va a respetarte a vos y va a respetar lo que estás diciendo. Y queridos hermanos, esto debe suceder también en el hogar. No permitas, papá, que tu figura sea menospreciada le estaba diciendo a Timoteo en la congregación, que sea menospreciada en justamente la familia. Como todo líder, Timoteo y Tito, porque a Tito le dice lo mismo, perdón, creo que tengo el texto allí, Tito 2:15, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Queridos hermanos, qué importante es que para que los hijos o una congregación pueda recibir el beneficio de crecer, la iglesia debe respetar a su pastor, pero los hijos deben respetar a sus padres. Si no hay respeto, no hay posibilidad de crecimiento. Si no hay respeto, no hay posibilidad de crecimiento. Y por eso uno de los consejos que le he dado a algunos en algún momento cuando me han preguntado, tú tienes que buscar una iglesia donde tú respetes al pastor. Si tú no respetas al pastor, es muy difícil que tú crezcas. Porque hay una barrera ahí que te impide recibir lo que el pastor tiene para darte y lo que Dios tiene para darte a ti. Pero tú tienes que respetar. Y en la familia pasa lo mismo. Si el hombre de familia no es respetado por sus hijos, es muy difícil crear en ellos hábitos piadosos, ¿sí? Así que lo mismo le dijo a Timoteo y a Tito. Y tanto uno como el otro representaban y administraban la autoridad de Dios ante la iglesia. Debido a ese rol, no debía permitir que la iglesia asumiera una actitud de menosprecio, porque no es la manera justamente de responder a una autoridad. Así que sus hijos no asuman una actitud de respeto ante usted. Cuando usted está instruyéndolos a ellos o llamándoles la atención, ahí hay algo que corregir inmediatamente. Eso usted no lo puede dejar papá y usted no lo puede dejar mamá. Tiene que haber una actitud de respeto para que las cosas funcionen como deben funcionar dentro de un hogar. Así que corrija el oído, pero corrija esa primera actitud, que es la actitud de respetar a papá y a mamá cuando ellos están instruyendo, ¿verdad? La manera en que debía establecer ese respeto era con el ejemplo. Y no significa que no debía mandar y reprender Timoteo, pero debía hacerlo ganándose el respeto desde una vida ejemplar, siendo personas dignas de respeto. Lo mismo se pide del pastor en capítulo 3. Dice que debe criar a sus hijos con toda honestidad. La palabra ahí es la idea de que tus hijos te respeten, que tú tengas el apoyo de tus hijos respetuoso, sean incrédulos o no. Entonces ese hombre está listo, preparado para poder liderar una iglesia. Cuando los padres no son ejemplo, escuche esto, cuando los padres no son ejemplo, dicen una cosa pero hacen otra, le enseñan a los hijos, haz lo que yo te digo pero no lo que yo hago. Cuando los padres no son ejemplo, le hacen más difícil el desafío a los hijos de responder apropiadamente a su voz. No le complique la vida a sus hijos porque ya es complicada con su propio corazón pecaminoso. Sea un ejemplo para que ellos tengan un apoyo en esto
y no le añada una carga más a su hijo, siendo usted una persona hipócrita, siendo una persona que tiene doble vida, que dice una cosa, porque uno puede afuera engañar a la gente. A quien no podemos engañar es a los que están en casa. ¿Por qué? Porque ¿cuánto puede mantener uno una pantalla de religiosidad? No lo puede mantener 24 horas al día. En algún momento, los que viven con usted 24 horas al día ya saben que usted no es sincero en su fe, no es sincero en su vida piadosa. Y los hijos lo ven. Y cuando son chiquitos no dicen nada. ¿Cuándo dicen? Empiezan a decir. Cuando son adolescentes dicen, yo te veo en la iglesia hacer esto, pero en casa te veo esto, no quiero saber nada con tu iglesia, no quiero saber nada con tu fe. Entonces, queridos hermanos, no le haga más difícil el trabajo de responder apropiadamente a los hijos, porque ya es difícil de por sí, sino que ayúdelos con el ejemplo, ¿sí? Y en tercer lugar, para que el oído de los hijos se entrene en la invaluable virtud de saber escuchar, es necesario que usted, papá, corrija a tiempo, ¿sí? Corrija a tiempo. Aprender a oír, queridos hermanos, con la actitud correcta y respondiendo con una actitud dócil, con una obediencia dócil, no es algo que sucede de la noche a la mañana. O algún papá aquí puede decirme que sí pasó. Le vamos a dar un premio si pasó así. No pasa, ¿verdad? Lleva años lograr que los hijos lleguen a responder de la manera apropiada, dócil, respetuosa a los papás, ¿verdad? Y que hagan lo que el papá y mamá dicen con la actitud apropiada. Así que no paso de la noche a la mañana, ¿sí? Porque los hijos, por naturaleza, está en su naturaleza, está dentro de ellos, y por naturaleza resisten responder adecuadamente a la autoridad. Está en ellos, es innato. Responder inapropiadamente a la autoridad está en ellos, eso es parte de su naturaleza pecaminosa. El pecado nació como ¿qué? Como una resistencia y rebelión contra el trono de Dios, o sea, nació como una resistencia a la autoridad, así nació el pecado. Satanás resistiéndose a la autoridad de Dios, contra el trono de Dios. Y queridos hermanos, no hay otra situación en la que nuestra naturaleza se manifieste más fuertemente que cuando se enfrenta con la autoridad de Dios. Los papás, y el pastor en la iglesia, los papás en el hogar, un presidente en el Estado, tenemos la responsabilidad de administrar la autoridad de Dios. ¿Sí? No es nuestra, administramos la autoridad de Dios. Y algunos padres van a encontrar aquí la explicación de por qué mis hijos conmigo me la hacen tan difíciles y con los del vecino no, con los papás de vecinos no, porque usted es la imagen de autoridad para él. Y en su corazón es natural rebelarse contra esa autoridad que está sobre él. Y por eso, para usted, papá, ellos van a encontrar la manera de oponerse porque su corazón le dice resiste, oponte a la autoridad. Esa es la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y va a brotar en ellos por esa cuestión. Ahí va a entender más el corazón de su hijo. Algunos padres dicen, no me quiere a mí. No, su corazón es pecador y se rebela contra usted, no porque no lo quiera usted, porque su corazón le tiende a rebelarse contra la autoridad de Dios. Y algunos padres lo toman muy personal a eso. No es contra usted, papá, no es contra usted, mamá, es contra la autoridad de Dios que se está rebelando y usted tiene justamente la tarea de representar esa autoridad. Y por eso, en algún momento, se vuelve difícil, especialmente en la adolescencia, los hijos incluso hasta llegan a ponerse muy difícil con los papás, ¿verdad? Se distancian de ellos mucho. El corazón pecador de sus hijos los impulsa a tener una mala respuesta ante la enseñanza imperativa. Bueno, podríamos hacer un estudio con cada cosa que voy a mencionar, pero ustedes son muy sabios para ya imaginar todo esto, ¿verdad? Y saberlo. Por ejemplo, no hacer caso directamente, ¿no? Que papá o mamá manden algo y los hijos no hacen caso. Esa es la respuesta de un corazón pecador. O hacer caso a medias. Entonces usted ve que lo hace y, bueno, obediencia a medias es desobediencia, ¿verdad? Ser indiferente, no te escuché. ¿Por qué no te escuché? Hacer ser indiferente es una respuesta del corazón pecador. O ser contestatario, esa es otra respuesta. Ser contestatarios, ¿sí? Responderle. No, ¿y por qué? ¿Por qué yo tengo que hacerlo? ¿Y por qué tengo que ir yo? Y no Pepito, el otro hermanito. Entonces ser contestatario ante la... No se miren los hijos de los padres aquí, por favor. Ser contestatarios, quejarse, siempre yo, ¿no? ¿Y por qué me toca? Bueno, quejarse es una respuesta de un corazón pecador, ¿sí?
¿Y quién no ha tenido un hijo? ¿Qué papá no ha tenido un hijo que se victimiza? Está el que se revela, pero está aquel que se victimiza, ¿no? Y que anda tristongo allí, pero es una rebelión contra la autoridad, ¿no? Se victimiza siempre, soy el pobrecito, el que no, y es una rebelión contra la autoridad de Dios. Y está aquel que se autojustifica. Y no, pero no lo hice, pero no sabe lo que me pasó. ¿Qué le puede pasar a un hijo que está en casa? ¿No? Que se perdió el programa de televisión, qué sé yo, se autojustifica. Me enganché con unos dibujitos y no pude hacer. Bueno, se autojustifican. Añada más, ustedes que son papás, ¿verdad? Añada más cosas ahí que son la evidencia de una resistencia a la autoridad de Dios. Si usted, papá, no entiende esto, que se trata de Él y Dios, entonces va a estar con serios problemas para entender por qué su hijo se comporta como se comporta. ¿Sí? Se comporta así por su corazón. Bueno, todo esto que va a surgir, y ustedes lo pueden ver en su experiencia, corríjalo a tiempo, ¿sí? No deje que su hijo se acostumbre a responder mal. O sea, comience a trabajarlo. Si ve que su hijo está empezando a tener una respuesta seguida, de cierta manera, bueno, empiece a trabajar, corríjalo. No, llévelo a la pieza, hable con él, eso no. Ya te lo dije ayer, eso no. Y si sigue insistiendo, ponga disciplina. Lo vamos a hablar eso en octubre, lo de la disciplina. Pero ponga una disciplina para que él sepa que hay consecuencias de esa mala respuesta. Hay consecuencias por responder mal. Si usted no le muestra que hay consecuencias por pecar contra la autoridad de Dios, su hijo va a decir, no está tan mal, y además lo hago y no pasa nada. Entonces usted tiene que corregir enseguida esa mala respuesta a eso, ¿sí? Corrija a tiempo, que no se acostumbren ellos. Son como los yuyos del jardín, las malas costumbres. Crecen solos, no los deje crecer solos, ¿sí? Si deja que se acostumbren, cada vez se hará más difícil y su hijo pensará que no está mal. Cuando usted, ya dijimos, si no corrige las cosas que tiene que corregir en la etapa de 0 a 5 años, va a ser más difícil corregirlas en la etapa de 6 a 9 años. Y si no lo corrige en la infancia, todo eso va a ser mucho más difícil en la adolescencia. Y es por eso, porque hay papás que no lo han hecho, que podemos tener chicos de 18, 19, 20 años que tienen costumbres aniñadas, ¿sí? Se ponen a llorar porque tienen un conflicto emocional. ¿Y qué es eso? ¿Qué es otra cosa? La frustración interior de que las cosas no salen como quieren. En otros hijos que en vez de llorar se agarran rabietas y se las agarran contra el mundo está contra mí. Pero ¿qué es esa ira y ese enojo? Es la frustración interior de que las cosas no salen como yo quiero. Entonces, si no lo corrige a tiempo, él no va a saber enfrentar la vida como un adulto y siempre va a estar teniendo actitudes aniñadas, ¿sí? De victimizarse, de llorar, de rabietas, siendo adulto, ¿sí? Y eso después trae perjuicio. Imagine un matrimonio así, de aniñados, lo que puede pasar. Terrible. Imagine niños criando niños. Es terrible. Entonces hay que corregir a tiempo por el bien suyo, por el bien de su hijo, por el bien de la familia, por el bien de la sociedad, por el bien y por la gloria de Dios. Corríjalo a tiempo, ¿sí? No deje que se perfeccione el error. ¿Cómo se perfecciona el error? Bueno, tuve poco tiempo por mi paso por la música, por piano y después por violín. Violín es más difícil, Emma lo sabe. Es muy difícil violín. Pero tenía mis profesores que de piano y de violín, que ellos solían, y yo iba con la pieza ya estudiada, pero había un compás nomás, que no lo hacía bien, ¿no? Y me dice, pará. Repetilo, me decía. No, así no, estás haciendo mal la técnica. ¿Sí? Sí. Esta semana, solo este compás. Y dele con ese compás hasta que me salía bien. Y el profesor decía, mis profesores decían, si yo te dejo a vos tocar mal ese compás, vos después lo vas a tocar mal, pero a la perfección. Perfectamente mal lo vas a tocar. ¿Y qué significa tocar perfectamente mal? Que yo me voy a acostumbrar a escucharlo mal y me va a parecer que está bien. No deje que su hijo perfeccione el error, que usted por no corregirlo, él piense después que está haciendo bien cuando está haciendo mal. No deje que se perfeccione el error, ¿sí? Así que corrija a tiempo, ¿sí? Corrija la falta de obediencia, pero también corrija la actitud. Obedecer respetuosamente y sin queja y con prontitud, ¿sí? Cuando corrige la actitud,
está tratando con su corazón. No se trata solo de que haga lo que usted le manda, sino que lo haga con la actitud correcta. Y háblele de eso a su hijo. Cuando usted corrige la actitud, usted debe mostrar su actitud correcta hacia él. Y le va a demostrar a él cómo debe hacer las cosas. Además, papás, tengan cuidado con quejarse en la familia de su trabajo. Porque usted les puede estar dando y creando hijos quejosos si usted se empieza a quejar en casa del trabajo. Y le está enseñando a él a tener una mala actitud ante las responsabilidades. Tenga mucho cuidado de eso. Le está enseñando a tener mala actitud ante la autoridad, especialmente si se queja de su patrón. O si se queja del gobierno delante de sus hijos. Le está enseñando. O cuántos padres he visto que van en el coche y hablan mal de la policía. Estos son corruptos, esto enseguida. Y seguramente hay en la policía, en el hospital, en la escuela, en las iglesias, personas corruptas, hermanos. Las hay. Pero eso no significa que yo me siento libre para faltarles el respeto. Y hay padres que siembran en sus hijos malas actitudes porque delante de ellos se quejan de las autoridades que hay en nuestro país, ya sea en la escuela, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, y le están enseñando a que ellos reaccionen mal contra usted, porque usted le enseñó a ser quejoso contra la autoridad. Corrija en el hogar, pero corrija también en público si ve que es necesario. ¿Ha visto cuántos hijos ya le tomaron el tiempo a papá y a mamá? Porque sabe que acá, como estamos en público, ya sé que no me va a decir nada. ¿Y cuántos padres, por no corregir en ese momento es necesario en público? Lo mejor siempre es en privado. El ideal siempre es en privado para no avergonzar a su hijo. Pero si su hijo ya le tomó el tiempo y persiste en desobedecer a usted en público, corríjalo en público. Ya les conté de uno de mis profesores del Instituto Bíblico que teníamos capilla en el Instituto Bíblico y él estaba enseñando, tenía a sus hijos muy pequeñitos, de entre 4, 5, tenía 7 hijos, entre 4, 6, 7, y uno de ellos era manifestaba su naturaleza muy, y él en un momento en la prédica, paró la prédica, salió del púlpito, se acercó a su hijo, le dijo, David, no, hace caso a mamá. Y eso hizo en ese momento. ¿Usted cree que David, perdón, era otro David, ¿Usted cree que David siguió haciendo lo que estaba haciendo? Se sintió tan avergonzado que se quedó calladito ahí. Hay momentos en que hay que hacer una corrección en público y ustedes saben que el pastor a veces lo ha hecho cuando ha sido necesario. Cuando alguien persiste en interrumpir la reunión de manera inapropiada, ¿no? Pero hay momentos que hay que hacer esa corrección en público. Pablo mismo le dice en las cartas apostólicas, repréndelo duramente delante de todos, para que los demás también teman, ¿sí? Así que, queridos hermanos, hay que corregir en el hogar, pero también hay que corregir en público si es necesario. Recuerde pensar a largo plazo, papá, en cómo esto repercutirá en la clase de persona que será su hijo. No piense solo en el momento. Recuerde pensar en el corazón de su hijo, preparándolo para responder apropiadamente a la voz de Dios. No hay familias perfectas, no las hay. Y cuando enseño tema de familia, quiero acordarme siempre de decir esto, no hay familias perfectas, porque cuando ponemos el ideal bíblico y nos miramos a nosotros y nos sentimos como, wow, no llego, y claro que no llegamos, pero ¿por qué está el ideal? Para que sepamos a dónde estamos apuntando. No es porque hay familias perfectas, sino porque sabemos a dónde apuntamos, ¿sí? No hay familias perfectas, pero sí hay familias piadosas que buscan apasionadamente agradar a Dios. Queridos hermanos, este es el ideal al que nosotros apuntamos, agradar a Dios en todo lo que hacemos. No lo voy a leer ahora porque ya estamos en hora, pero lea, papá, usted, junto con sus hijos, Jeremías capítulo 35. Se habla allí de una familia que se llamaba la familia de los, ¿alguien sabe? Los recabitas. Ellos son un gran ejemplo, que Dios tomó a ellos como un ejemplo para decir, miren cómo ellos obedecieron a su papá y ustedes no me oyen a mí, que soy su padre. Los recabitas son un ejemplo asombroso. Mírenlo ahí para que usted sepa a dónde debe apuntar con sus hijos, cómo ellos deben responder a su voz. El Señor les dé capacidad, queridos papás, y gracia para esta tarea. Ejerciten el oído de sus hijos hasta que ellos responden a su voz de una manera dócil, de una manera mansa,
de una manera inmediata a ellos, haciendo lo que ustedes les dicen. Lleva tiempo, pero Dios les dé gracias para eso. Amado Dios, damos muchas gracias por tu palabra y pedimos, Padre, que seas tú honrado y engrandecido en medio de tu congregación. Los papás tienen una gran tarea con sus hijos. Este pastor tiene una gran tarea con la congregación, trabajando en lo mismo, en el oído de cada uno de los tuyos para que puedan crecer y madurar en la fe. Pedimos tu bendición, que hables más allá de lo que hemos dicho en este tiempo, en el nombre de Jesús.